Yo quiero verlo a usted dándole gracias a Dios. Yo no sé si usted está agradecido de que Dios haya hecho algo en su vida, pero yo todos los días me levanto y lo primero que hago es decirle a Dios: Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque hoy me has regalado un nuevo día. Quiero que le dé un fuerte aplauso a Dios. Vamos, apláudale con amor. Apláudale con honra. Apláudale porque Él es bueno. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que Dios es bueno. Si Dios es bueno, yo quiero que tú le des un aplauso, que tú batas tus palmas, que tú te levantes de tu silla en honra, con una actitud de agradecimiento, que tú celebres que tienes un Dios bueno. Yo no sé si tú lo estás creyendo, pero para mí Dios es bueno, para mí Dios es misericordioso. Les bendigo, les amo con todo mi corazón. Bendigo la vida de nuestros padres espirituales. Ahorita salí corriendo para allá afuera porque quería que mi papá orara por mí. Porque a veces antes de predicar me entra así como un miedo para montarme en el altar. Sí, pero me robó el turno un cabezón de mis discípulos por allá y le dije a Ronald, tú tienes la gracia que tiene mi papá porque tú eres su escudero, ponme la mano ahí en la cabeza y ora por mí. Y Ronald dejó de hacer los pinchos y me puso la mano en la cabeza y oró por mí. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que Ronald es un hijo. Y si mi papá no está, y si mi mamá está ocupada, entonces cualquiera de los que esté caminando al lado de mi padre espiritual tiene la autorización y la legalidad para ponerme la mano y decirme: hermano mío, yo te bendigo para que puedas entrar en el altar y puedas desatar lo que Dios te empoderó para que puedas desatar. Yo no sé si usted lo está entendiendo, hermano, pero yo conozco los canales de bendición en esta casa y yo creo que va a suceder algo sobrenatural. Amén. Diga conmigo: Dios es bueno. Pero dígalo como que sí es bueno, pero vuélvalo a repetir: Dios es bueno. Vamos a ver si Dios es bueno. Dice, ok, un recuento de la semana pasada. Yo vine la semana pasada empoderado para predicarle a usted referente a la restitución. ¿Sí? Yo no sé si usted se acuerda, pero yo me acuerdo que yo le prediqué referente a la restitución, pero no me enfoqué en la parte económica, que es un resultado de un corazón que está preparado para ser restituido. ¿Sí? Me enfoqué en que para tú poder ser restituido, primero tienes que tener un corazón sano. Cuando ese corazón está sano, entonces tú vas a empezar a experimentar los frutos sobrenaturales de parte de Dios para tu vida. ¿Sí o no? Ok, entonces yo traía un tema y quería predicarlo, pero no lo pude predicar porque cuando empecé a leer el mensaje, Dios se metió por otro lado. ¿Sí? Entonces, por esa razón, mi madre espiritual me hizo volver al altar el día de hoy para ver si yo le puedo dar lo que yo escribí la semana pasada. Entonces, yo soy un hombre de Dios y si Dios me desvía, seguiremos en este asunto. Pero yo creo que hoy aquí hay un mensaje poderoso que va a cambiar su vida para siempre. ¿Usted lo cree? Ok, mire esto, dice, está documentado históricamente que las mejores ideas, los mejores proyectos, los descubrimientos más grandes de la historia
las personas que han tenido más impacto en la sociedad fueron únicamente el resultado de un momento de crisis. ¿Usted sabía eso? La palabra crisis significa decisión. La crisis aflora las pérdidas, pero las pérdidas te montan en el autobús correcto que te lleva directo a los escenarios de restitución. Y a la gente no le gusta que tú le hablas de pérdida. Tú le dices a la gente que en su vida va a haber pérdida y la gente no quiere vivir pérdidas. Pero yo te voy a dar una buena noticia. Yo no sé si para ti es buena o va a ser mala, pero yo te vine a decir que hay algo raro que se manifiesta cuando tú te conviertes en un nuevo creyente. Y es que Dios comienza a darte como azuquita, pero después que tú estás caminando en una vida de Cristo, entonces lo comienzas a perder todo. Yo no sé si a ti te ha pasado. Yo no sé si tú lo has perdido todo o no lo has perdido todo, pero yo hice una encuesta y el 99% de los encuestados coincidimos que después que ya tú te sientes un buen cristiano, entonces Dios empieza a arrancarte las cosas que traías del mundo. Y la gente dice: no, chicos, yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. No estaba mejor cuando estaba en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque cuando estabas en el mundo tenías dinero, pero el dinero que tenías los tenías en maldición. Ahora lo poco que tienes lo tienes en bendición. Y a donde quiera que pongas tu mano, entonces tú calificas para prosperar, tú calificas para crecer, tú calificas para abrir un negocio, tú calificas para hacer cosas. Ay, yo no sé si usted me está creyendo, pero es que yo no necesito lo mucho del mundo, Carlos. Lo único que yo necesito es tener la aprobación de Dios conmigo. Que donde quiera que yo me mueva, la bendición de Dios se mueva conmigo. Ay, por eso es que yo entiendo cuando el hombre dice: hey, Señor, yo quiero ir a donde tú vayas. ¿Sabes por qué? Porque él ya estaba cansado de caminar solo. Y entonces cuando Dios le dice: vas a salir de esta tierra, pero vas a salir sin mi presencia, él dice: hey, prefiero quedarme aquí sin nada. Si tu presencia no va conmigo, entonces yo no quiero nada. Ay, yo no sé si yo le estoy hablando a alguien que está a punto de tomar una decisión. Pero cuando tú comienzas a caminar como un hombre de Dios, tú entiendes que si la presencia de Dios no está en un lugar, es mejor no tener nada, pero tener la presencia de Dios. Hay gente tomando decisiones. Me voy para Estados Unidos. Tengo un primo reciente, tiene 3 hijas. Me voy para Estados Unidos, se fue. Voy a darle una mejor calidad de vida a mis hijas. Llegando a Estados Unidos se le murió la niña. 2 meses después tuvo un accidente en una moto trabajando de pipí, entregando pedidos, y le partieron las 2 piernas. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Una cosa es que tú me digas: pastor, ¿sabes algo? Dios me habló y me dijo que tengo que moverme. ¿Cuántas veces me ha dicho a mí Dios: tu lugar no es Venezuela, tu lugar es España? Y yo pudiese ahorita tomar mis documentos y decirle a mi esposa: nos vamos, no quiero saber nada de iglesia, no quiero saber nada de nadie, nos vamos para España porque Dios dijo que España es nuestro lugar. Pero si no es el tiempo correcto,
si tu presencia no va conmigo. Si tu presencia no va conmigo. Yo no vine a hablarle de presencia, yo vine a hablarle de restitución. Pero hay gente que está atravesando crisis en su vida. Y cuando yo le hablo de crisis, sí, crisis emocionales, crisis financiera, crisis con su pareja, crisis con los hijos. Pero yo vine a anunciarte hoy que la crisis es la plataforma correcta, es el autobús, es la única oportunidad que tiene Dios para llevarte al lugar del cumplimiento de tu destino profético. Cuando tú te metes en la Biblia a escudriñar, tú te das cuenta que ningún hombre de Dios se convirtió en hombre de Dios sin antes haber pasado por una crisis en su vida. Pero queremos ser cristianos a la ligera. Queremos ser cristianos, los cristianos que no vivimos crisis, los cristianos que no tenemos problemas, los cristianos que no vivimos consecuencias, los cristianos, usted quiere ser cristiano y usted quiere caminar por encima del agua. Yo hoy vine a bajarte de esa nube, a decirte que mientras más te metas con Dios, entonces es donde más se va a manifestar crisis. ¿Sabes por qué? Porque la única forma de que Dios te pueda dar lo que tú quieres es que te meta en una crisis para que te despierta, para que te sacuda, para que salga del lugar. Ay, yo no sé quién está conformado. Mira, hay gente que se conformó en un lugar específico y Dios hoy le está permitiendo una crisis para que se mueva, para que se sacuda. Yo no sé si te conformaste con estar en un lugar específico, pero hoy vine a decirte de parte de Dios que la crisis que Él está permitiendo que viva es porque vienen nuevas oportunidades para ti. Ay, yo no sé si tú lo estás escuchando. Dice Romanos 5, 3 al 5 dice: la tribulación produce paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza. Si estás en un momento de crisis, entonces estás acumulando experiencia. Diga conmigo: estoy acumulando experiencia. Mira, si ahorita no estás viviendo lo que tú estabas deseando, entonces todos los días tienes que levantarte, poner los pies en el suelo y decirle a Dios: Señor, estoy acumulando experiencia, estoy acumulando experiencia. Cada vez que te enfrentes a una situación difícil, dile a Dios: Señor, estoy acumulando experiencia. La experiencia produce restitución. En medio de la crisis hay que tomar una decisión. Las decisiones que te generan miedo son aquellas que están respaldadas por Dios. ¿Sabes algo? Yo lo estoy viviendo. Yo le estoy hablando de algo fresquito en mi vida. Y hace 2 días, ayer, yo iba saliendo, me estaba poniendo el casco, mi papá estaba sentado en la sala y yo me devuelvo y le digo: papá, Dios me ha bendecido en este tiempo, pero ¿sabe algo? Tengo miedo. Tengo proyectos, tengo algunas oportunidades de hacer otras cosas, pero tengo miedo. Y me había sentido así estos días atrás, queriendo hacer cosas. Anoche hablaba con mi esposa antes de preparar la prédica y yo le decía: estoy feliz de lo que está sucediendo, pero tengo miedo. Y cuando comienzo a preparar la prédica, pude entender que no importa cuánto miedo tenga,
Cuando la decisión proviene de parte de Dios, entonces tu espíritu se va a sentir incómodo. ¿Sabes por qué? Porque cuando no lo estás haciendo con tu fuerza, sino que lo estás haciendo con Dios, entonces naturalmente vas a sentir miedo. Pero espiritualmente el ángel de Jehová siempre va a acampar alrededor de ti. Espiritualmente, mira, ¿sabes qué me pasa a mí? Que en aquellos momentos cuando voy a subir en el altar, que siento más miedo, que siento que me voy a vomitar, que siento que me voy a desmayar, es donde Dios más se manifiesta haciendo cosas sobrenaturales a través de mí. ¿Sabes por qué? Porque no estoy entrando con mi propia fuerza, porque me estoy montando en el altar con la suficiente humildad para decirle: Señor, yo no sé qué tú vas a hacer allá arriba, yo simplemente soy el instrumento. Pon tú la palabra en mi boca, que yo voy a hablar lo que tú necesites que yo hable. Pero si en este momento has sentido miedo, yo quiero decirte: tírate por ahí, que por ahí es. Ay, yo no sé si usted lo está creyendo. Yo no sé si usted vino para acá a recibir una respuesta de parte de Dios. Yo no sé cuánta gente ahorita está parada enfrente de un negocio y dice: tengo miedo. Y yo le decía a mi hermano, esto lo conversé con 3 personas, con mi papá, con mi esposa y con Carlos. Me acosté en la cama y le dije: hermano, está sucediendo esto, pero tengo miedo. De verdad, o sea, yo soy un hombre que viene de una vida muy acelerada. Pero ahora, después que empiezo a caminar con Cristo, hay cosas que me dan miedo. Ay, yo no sé si usted lo está viviendo, no lo está viviendo. Yo no sé si usted está recibiendo esto, pero yo hoy lo quiero empoderar para que usted salga de aquí agresivo a tomar decisiones sobrenaturales y poderosas. Usted está creyendo esta palabra. Dice: no sé para dónde voy, pero sé que Dios me va a bendecir 3 veces más de lo que me ha bendecido. Entonces, si hablamos de crisis, si hablamos de proceso, si hablamos de pérdida, si hablamos de situaciones intolerables, entonces yo quiero hacerle esta pregunta: ¿será que Dios sigue siendo bueno? Sí, porque hay gente que te dice: pero que como tú me dices que Dios es bueno si Él permitió que se me muriera mi mamá. Pero es que como tú me dices que Dios es bueno si permitió que mi hija se muriera. ¿Cómo es que tú me dices, pastor, que Dios es bueno si Él permitió que el año pasado se cerrara mi negocio? ¿Cómo es que tú me dices que Dios es bueno si mis padres me rechazan? Si no me siento amado ni por ti, que eres mi pastor, ni por mi padre, ni por nadie. ¿Cómo es que tú me dices que tú eres bueno si llego a la iglesia y me siento bien en la iglesia, pero cuando llego a mi casa, mi vida es un caos? Cuando te escucho hablar, siento que todas las palabras que salen de tu boca son muy bonitas. Pero cuando llego a la casa y veo que no tengo una cama donde dormir, que el colchón está destrozado, que las almohadas están negras, que abro la nevera y no hay nada que comer, entonces todo lo que tú me dices se me desaparece de la cabeza. ¿Cómo es que tú me dices que Dios es bueno si cuando toca pagar las cuentas no hallo de dónde pegar las manos? ¿Será que Dios es bueno? Si Dios es bueno, ¿por qué dejó que David fuese rechazado por sus padres y por sus hermanos?
Pero dice mi Biblia, te tengo una buena noticia, que años más tarde, un hombre llamado Samuel fue enviado por el Dios del cielo a la casa de David. Todos sus hermanos cumplían con las características físicas, pero no cumplían con las características espirituales que estaba buscando Dios. Dice que cuando se sentaron en la mesa a comer, después que estaba todo servido, Samuel el profeta dijo: ¡alto! Aquí no va a comer nadie hasta que David llegue. El mismo Dios que dejó que su padre le menospreciara es el mismo Dios que le exhibió públicamente. El proceso de la soledad y el rechazo solo estaba preparando el corazón de David para el reinado. En medio de la peor crisis, David estaba construyendo su propio reinado, pero aún no lo sabía. ¿Qué te parece, hermano? Dice que David se sentía solo, se sentía rechazado. Todos se sentaban en la mesa a comer y no lo llamaban a comer. ¿Sabes algo? Para aquellos que somos familiares, no hay nada más triste en la vida que comer solo. Y ¿sabes? Yo divagué muchos años de casa en casa en mi momento de crisis. Buscando la oportunidad de sentarme en la mesa a comer con una familia. Porque cuando vivíamos todos juntos, todo era guerra. No era tolerable sentarse en la mesa a comer con la familia. Porque si comenzábamos a hablar, la única forma era que comiéramos y no habláramos. Si comenzábamos a hablar, nos matábamos. Cuando mi familia se rompió, que mis padres comienzan a vivir su tiempo de crisis, yo lo único que le decía a Dios: Señor, regálame una familia con la que yo pueda sentarme a comer en la mesa. Y así pasé años. Y los diciembre iba a la casa de mi jefe y me sentaba en la mesa y me sentía bien. No porque estaba comiendo con ellos o por lo que estaba comiendo con ellos, sino porque sentía que ellos eran una familia y eso era lo que yo necesitaba. Y dice que David estaba siendo rechazado por sus padres. David estaba siendo menospreciado. Había una situación familiar donde él estaba excluido de la familia. ¿Qué pensaría David en ese momento de Dios? ¿Tú crees que David diría: Dios es bueno, para siempre es su misericordia? Los salmos de David, los cánticos celestiales. ¿Qué crees tú? Y en medio de su crisis y en medio de su temporada, en el día más oscuro, donde más se sintió rechazado, donde sentía que ya no podía más, donde le dijo a Dios: tal vez, Señor, déjame aquí, hazme morir aquí en el desierto, donde nadie me vea, donde nadie está conmigo. Entonces apareció el ángel de Jehová y se le metió a un hombre llamado Samuel el profeta y le dijo: hey, allá cuidando las ovejas hay un hombre que está esperando que yo lo restituya. Yo no sé si tú estás creyendo esto, pero yo te vine a decir que cuando la noche se pone más oscura, ¿será que usted quiere que yo le diga esto o no? Que cuando la noche se pone más oscura,
en la hora más turbia de la madrugada, es donde comienza a amanecer. Y hay gente que vino buscando una esperanza. Yo te vine a decir hoy, está a punto de amanecer en tu vida, está a punto de suceder algo sobrenatural. Si habías estado viviendo crisis, si te habías sentido rechazado, hey, yo te quiero decir hoy que cuando David entra en la restitución de su vida, entonces dice que estaban todos sentados en la mesa y Samuel dijo: no vamos a comer hasta que David llegue. Yo te vine a profetizar que en los próximos días no se va a comer en la mesa si tú no llegas. No se van a hacer los negocios si tú no los cierras. No se van a tomar decisiones si tú no estás presente. Yo no sé quién vino empoderado para ser restituido, pero el proceso te monta en el autobús que te catapulta para que puedas ser restituido. Y lo que aparentemente fue el peor proceso en la vida de David se convirtió en el canal de restitución. Yo no sé si usted me está entendiendo donde yo lo quiero llevar. Pastor, y si Dios es tan bueno, ¿por qué no le hizo la vida a Jairo? No le hizo la vida fácil a Jairo y le sanó su niña. Pregúnteme. Un hombre desesperado, con su niña enferma, y viene Jesús tranquilo de haber sanado a la mujer del flujo de sangre. 12 años la mujer del flujo de sangre. ¿Cómo es que Jesús no podía sanar la niña de Jairo? Si acababa de venir de un milagro sobrenatural. ¿Acaso no era el mismo Jesús? ¿Acaso tú y yo no creemos en el mismo Dios? ¿Acaso se lo hiciste con Él, no lo puedes hacer con mi hija? Pero dice que estaba a la puerta. Ay. Carlos se ríe porque Carlos sabe lo que yo estoy haciendo. Dice que hay cosas en nuestra vida que no necesitan sanidad. Hay cosas en nuestra vida que necesitan muerte. ¿Y sabes algo? Dios nunca se va a mover por lo que la gente necesita. Dios siempre tiene un plan. Y dice mi Biblia que Jesús entró en el lecho de muerte. ¿Y qué dijo? Talita cumi. Talita cumi. Talita cumi. Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo levántate. Niña, a ti te digo levántate. Pero ¿por qué no la sanó? Es que a Jesús no le interesaba sanarla, porque no era lo que Jairo quería. Porque Dios no se iba a manifestar en la sanidad, Dios se iba a manifestar en la muerte. Y a veces estamos molestos con Dios porque no hace las cosas como a nosotros nos parece. Y Dios dice: pero es que no es como tú quieras, es cuando yo quiera y como yo quiera. Es cuando yo quiera tomar la decisión de bendecirte. Y lo que para ti parece... Te voy a decir algo.
Si cerraste un negocio y le preguntas a Dios, Señor, pero ¿por qué lo cerré? Dios te mandó a decir hoy, lo cerraste porque a mí no me interesaba sanar ese negocio con la asociación que tú tenías. Por lo tanto, yo tuve que permitir un proceso de muerte para después poder decir este día que hay una restitución para ti. Hoy yo vine a decir que si tú tienes un negocio cerrado, entonces abre la tumba y dile a ese negocio, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi. ¡Ey! Yo quiero que usted se empodere y que piense ahí qué es lo que ha perdido en los últimos años. Porque yo creo que le estoy hablando a gente que no ha perdido nada. Porque es que si a mí me dicen, empodérate, porque estamos caminando en una temporada de restitución y Dios te está sanando el corazón para que declares. Entonces yo empiezo a decirle las cosas que necesito que se restituyan. Hey, Talita Kumi, estamos en una temporada de restitución, estamos en una temporada de crecimiento. No podemos seguir viviendo igual. Esta semana, no lo quería decir, pero lo voy a decir para que usted entienda. Esta semana yo cerré la negociación para mudarme a un apartamento. Y ¿sabes algo? Fue peleado. Pero yo dije, si estoy hablando de restitución, la restitución se tiene que manifestar en mi vida. Y me senté en la cama y le dije a mi esposa, yo esta semana voy a salir del lugar donde estoy, quieras tú o no quieras, pero yo creo en la restitución de Dios sobrenatural para mi vida. Y cuando iba en camino a cerrar la negociación, yo le dije a Dios, Señor, yo no voy a pagar lo que ellos quieren, yo voy a pagar lo que yo tengo. ¿Y sabes qué sucedió, Jonah? Me siento en la negociación con la señora. ¿Sabes? Buenas tardes. Sí, porque con esa gente que son muy... Tú tienes que sacar el diplomado. Entonces yo estoy echándole el cuento a la señora. Bueno, yo estoy aquí porque vine a hacer la negociación con usted anteriormente. No habíamos podido cerrar porque esto y aquello. Echándole el cuento a la señora para decirle que le iba a pagar menos de lo que ella me estaba diciendo. Entonces cuando yo le digo a ella, mira, bueno, yo te voy a pagar tanto, y ella me dice, tú me dijiste que íbamos a negociar en esto, pero yo no tengo eso. Y ella me dice, bueno, pero vamos a cerrar esa negociación en tanto. ¿Sabes cuánto era? Lo que yo tenía. Dios es bueno. Dios es bueno. A veces somos demasiado protocolares delante de la presencia de Dios y perdemos las restituciones porque queremos hablar más de lo que puede hacer Dios. Pero ¿sabes por qué viví esto? Porque Dios tenía que enseñarme ayer lo que Él quería que yo te impartiera hoy. Y entendí que si antes de entrar en la negociación ya yo había orado, entonces no tenía que estar hablando tanto. Era que picarle adelante a la mujer, porque yo tengo un Dios que me empodera para hacer cosas sobrenaturales. Estoy viejo. Eso era antes que yo predicaba así más abundante, porque tenía 18 años. Si tienes un negocio, abre la tumba. Dile al que tienes al lado, dile, abre la tumba. Abre la tumba, restituye. Si había sucedido algo en tu vida que habías apartado porque dijiste, no, yo creo que esto no va a suceder nunca, entonces yo te invito a que vuelvas a retomar y le preguntes a Dios, Señor, tal vez en aquel momento no estaba en el tiempo correcto, pero ahora qué.
Ahora, ¿qué tú puedes decir de esto? ¿Sabes por qué? Porque en el momento de crisis, cuando el hombre de Dios estaba enfrente de los huesos, Eliseo, y Dios le dice: vivirán estos huesos. ¿Será que vivirá tu familia? ¿Será que tus hijos, aquel que está en momento de crisis, de droga, que está tras las rejas, será que vivirá? ¿Será que estoy hablando con una mamá que ha estado viviendo momentos de crisis, llorando por sus hijos, pero hoy puede decir: Señor, yo declaro la palabra de restitución? Dice la Biblia que cuando aquellos estaban presos, yo no me sé los nombres ni me sé los capítulos, pero yo sé de lo que yo le estoy hablando. Dice que Pablo y Silas estaban presos, y en medio de la crisis y de los problemas estaban aquellos orando. Y dice que mientras aquellos oraban, pensaban que no estaba sucediendo nada. Pero yo te vine a decir: mientras que tú estás orando, el ángel de Jehová está introduciéndose en las cárceles. El ángel de Jehová está hablándole a aquellos que tienen lo que te pertenece. Seguimos. Y usted me pregunta: pastor, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué dejó que naufragara Pablo en camino a Roma? Yo hoy vine a darle una respuesta bíblica. Esas son las veces donde tú le dices a Dios: si tú permitiste que yo me metiera de camino en la barca, porque yo iba de camino a un destino donde tú dijiste que me ibas a usar, pero nunca me dijiste que se iba a romper la barca. Tampoco me dijiste que iba a naufragar en Malta. Y si Dios te dijera cuáles son sus planes para restituirte, ¿será que tú tienes la capacidad de soportar el proceso? ¿Será que te enfrentarías al proceso o decidirías quedarte así para siempre? Si Dios me hubiese dicho a mí, hoy, con los resultados, puedo decir lo que tú quieras. Pero en ese momento de mi vida, si Dios me hubiese dicho a mí que me iba a romper el corazón en 1000 pedazos, entonces yo le hubiese dicho: déjame tranquilito aquí donde estoy. Si quieres me muero así. Es más, si quieres llevarme hoy, llévame. Entonces, cuando viene el pastor y se para enfrente de ti y te da una palabra profética, automáticamente se activa el movimiento de Dios para que tú puedas ver el cumplimiento de esa palabra profética. Hay gente que quiere vivir experiencias con Dios. Hay gente que quiere vivir el cumplimiento de una palabra profética, pero no está dispuesto a sacrificarse para vivir el proceso que produce la palabra profética. Entonces, quiero que Dios haga esto con mi vida. Y Dios te dice: ok. Y te comienza a procesar. Y
¿Tú crees que yo entendía algo? Yo no entendía nada. Yo le decía, el diablo me está robando. Bendito diablo. Y me paraba todas las madrugadas patá y confú con ese diablo Satanás. Nombraba toda la corte celestial, arcángel, querubines. Vamos en guerra. Ni cristiano era medio congregante. Perdí todo. Perdí, tenía un kiosco, lo perdí. Se metieron 3 veces en el kiosco y se lo llevaron todo. Estaba viviendo alquilado, estaba cómodamente, regular. Para el inicio de alguien que se va de su casa sin nada, ahí iba. Lo perdí todo. Tenía una pareja, la perdí. Encima de eso, se les ocurre la brillante idea a mis padres de divorciarse en ese preciso momento. Y yo estaba frustrado, pastor. No entendía qué estaba sucediendo. Yo se lo digo hoy con un buen semblante. Pero si en aquel momento usted hubiese tenido la oportunidad de hablar conmigo, usted se sienta a llorar conmigo. Yo creo que usted ni siquiera hubiese tenido la capacidad de escucharme. Usted me dice, vaya a hablar con su pastor. Porque es que yo ni entendía qué estaba pasando, no entendía qué quería, no entendía qué estaba sucediendo, no sabía si era Dios o Satanás que me estaba robando, no entendía si es que le había caído a peñonazo a Dios en el cielo. Yo le decía, Señor, pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué es que agarras mi vida? En un momento, si voy en una dirección y la volteas hacia el otro lado y me dices, comienza de nuevo. Y un día, para los que les gusta el chisme, y un día voy a un servicio y estaba un apóstol en ese momento. Yo sé que yo le he contado este testimonio, pero eso no es para usted, eso es para los nuevos. Y está el apóstol predicando y yo me senté por allá así, guilladito, ¿no? Me llevé lo último que me quedaba de centavos, lo último, me lo metí en el bolsillo y dije, Guillo, voy a ir a llevar lo que tengo, porque si no lo llevo me van a volver a abrir el negocio. Estoy en maldición. Eso fue lo que yo pensé. Voy a ver si por lo menos meto esta semilla ya para ver si Dios me echa la manito un poquito, me ensalma, me bendice, me fumo 4 tabacos para ver si agarro para adelante. Sí. Es más, yo no sé cómo no paré para los brujos. Y dice, mira pastor, y estoy sentado por allá y el apóstol dice, tráiganme un vaso de vidrio. Y mi pensamiento fue, ahora ya se metió en otra dimensión. Ya no bebe agua en vaso de vidrio, en vaso plástico. Ahora sí, pues. Terminó la prédica. Todo el mundo se paró para despedirse. Y el apóstol agarró el vaso y me dijo, Michael, quiero que vengas. El vaso estaba vacío, no creas que hizo lo que yo te decía. Quiero que venga. Tomó el vaso así y me dijo, ¿tú estás viendo este vaso? Yo le dije, sí. Yo dije, ¿será que le reveló lo que yo pensé? Yo dije, este me va a disparar quemarropa aquí, por micrófono y todo. Y me dijo, este vaso eres tú. Y lo soltó. Y el vaso hizo así. Se lo juro por Dios y por quien usted quiera. Nunca en mi vida había visto un vaso quebrarse de esa manera. El vaso hizo así. ¡Puf! Y me dijo, así te dice Dios, no fue Satanás, fui yo. El que te rompió el corazón en 1000 pedazos. Hasta que tú no decidas servirme y hasta que tú no decidas cumplir el propósito para el cual yo te gesté y te envié a la tierra, entonces no vas a poder experimentar la restitución. ¿Y quieres que te diga algo? Cuando te restituya,
te voy a restituir 1000 veces más de lo que te he quitado. Yo no sé si usted ha estado en ese lugar. Pero una cosa es recibir una palabra profética. Yo decía, pastor, se acabó el proceso. De aquí para adelante me meto a papa. Han pasado 8 años. Usted se ríe. Han pasado 8 años. 5 de esos años tuve que vivir con el mantenimiento de Dios. Y cuando yo le hablo del mantenimiento de Dios, es depender de que alguien se le meta a Dios para que puedas comer. Es depender de que suceda algo para que puedas comprarte unos zapatos. Y yo le decía a Dios, Señor, pero si tú me dijiste que si te sigo me vas a restituir. Yo pensaba que todo iba a suceder de la noche a la mañana. Pero ¿sabes qué pasó? No es así. Dios empezó a tratar con mi corazón. Dios empezó a sanarme progresivamente. Dios me llevó a lo más bajo y a lo más vil para poder accesar a la restitución. Y cuando hoy Dios me da algo, ¿sabes qué es lo primero que hago? Me siento a llorar. Le digo a Dios, Señor, gracias, porque entendí que no es con mi fuerza, es con las tuyas. Hoy cuando Dios me da para poder comprar un par de zapatos, puedo entrar a una tienda y decirle a Dios, Señor, gracias, porque un día no tuve nada, pero aunque no tuve nada, tú siempre estuviste ahí. Aunque no sucedía nada en mi vida y pensaba que era el punto final, ahí estabas tú para mantenerme. Pero sabes que estaba viviendo un proceso del corazón. Y hoy usted puede decir, el pastor Michael, sí, pastor hoy, pastor hoy. Pero si me hubieses visto en aquel momento, no hubieses dicho el pastor Michael. Si me hubieses visto el día que llegué a esta casa, que me tiré a llorar en el piso de un servicio para otro, ese día no me hubiese visto como un pastor. ¿Y sabes por qué me quedé en casa? Porque estaba viviendo algo tan terrible. Y recuerdo que asistí a otra iglesia y llegué con la misma condición que llegué a esta, y me tiré en el piso a llorar. Y ese día cerraron la puerta de la iglesia y me dejaron adentro. Todos se fueron. Pero cuando llegué a casa, me encontré con un padre espiritual que me dijo, hijo, y me dio un abrazo y me dijo, si hoy tú decides quedarte en esta casa, yo te recibo como un hijo. Si no, yo te voy a llevar a aquel lugar de donde tú vienes. ¿Y sabes qué pasó? Desde ese día hasta el día de hoy, entonces Dios, en medio de sus procesos y en medio de todo lo que he vivido, entonces he empezado a experimentar como Dios ha restituido aquellas cosas que en aquel tiempo perdí. Y no sé si me estás entendiendo, pero yo te estoy empoderando para que agarres un poquito de aliento en medio de tu proceso y entiendas que Dios te preparó, te predestinó, te empoderó para cosas grandes en la vida.
dice que Saulo de Tarso estaba marcado por una palabra profética y su destino para él era Roma. Pero ¿qué sucedió? Dice la Biblia que lo primero que pasó con Saulo fue que Dios le cambió el nombre. Tuvo un encuentro choqueante con él. Dice que Saulo era perseguidor de los cristianos. Y en un momento de su historia iba persiguiendo a los cristianos y de repente en el camino Dios le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese día tuvo un encuentro choqueante con Dios. Saulo sabía que iba a ir a Roma, pero no sabía que en medio de su movilización a Roma, la barca se iba a romper. No sabía que iba a vivir momentos de proceso camino a Roma. Pero ¿sabes algo? Dice que en medio de su transitar, la barca se rompe. ¿Y sabe dónde se rompió la barca? En un lugar llamado Malta. Cuando iban llegando a Malta, dice que anclaron anclaron el barco. Todo era un disturbio. Los guardias se querían tirar. Hay gente que se va a tirar de tu vida en los momentos más difíciles. Pero yo te vine a decir algo: deja que se tire quien se quiera tirar. A ti lo único que te interesa es que el Dios del cielo se quede dentro de tu barca. Es más, hay gente dentro de tu barca que no califica para estar dentro de ella. ¿Sabe por qué? Porque si lo subes en la barca naufraga. Pero si lo bajas, vas a llegar a puerto seguro. Dice que la barca se rompió en Malta. Y aquí es donde quiero llegar. Pablo dijo: ¿qué es esta locura? Si tú me dijiste que íbamos a Roma, llegó a Malta, lo querían matar. Imagínense usted, yo quiero que usted vea este escándalo. Usted en un barco preso, los guardias: lo matamos o no lo matamos, lo picamos, lánzate, sube, ancla, desancla el barco para allá y para acá. Y Pablo decía: bueno, pero yo tengo nada más algo que decirle. Y es que Dios me dijo a mí que el barco se va a romper, pero nadie se va a morir. Es que cuando tú estás en un momento de proceso y tú conoces a ese Dios al que tú le sirves, no importa la circunstancia difícil, siempre vas a tener paz. Aunque las cosas se estén manifestando en contra, siempre vas a tener paz. Se rompió la barca, se pararon en Malta, lo picó la víbora. Todo se había convertido en una locura. Y aunque todos pensaron que era el fin, ¿sabes qué sucedió? Malta fue el escenario de restitución para Pablo. Todo lo que perdieron en camino a Roma, dice que en Malta Dios lo restituyó. Le restituyeron la barca, le restituyeron la comida. Dice que lo enviaron escoltado para que pudiesen llegar a Roma. Yo vine a decirte hoy, quiero que te pongas de pie, que si habías estado en Malta, yo vine a hablarle hoy a la gente que se siente restituida, que no aplaude porque dice: bueno, ya yo estoy restituido, no tengo problema. Yo vine a decirte hoy que si habías estado restituido, Malta es una estación. Yo vine a decirte que ahorita solamente estás viviendo una gota de restitución de lo que Dios quiere para ti. Yo vine a desatar una ola profética para decirte que Dios te va a llevar al cumplimiento de tu destino profético. Hoy yo estoy viviendo en Malta. Hoy yo estoy aquí porque estoy en una estación de mi palabra profética. Pero algún día te voy a llamar de España y te voy a decir: hello, my friend. Aquí estoy en España, españolete. ¿Sabes por qué?
una palabra que salga de la boca de Dios que no se cumpla.